Ya, ya estamos grabando. Entonces, bien, ahora sí. Dudas que tengan por ahí con respecto a las últimas prácticas, lo último que hayamos visto, cualquier cosa. ¿Nada? ¿Todo bien? Yo Sí. tengo una duda con la práctica de filtros de segundo orden con el inciso 3. No me queda muy claro la pregunta. Ok, déjame verla aquí en las notas. Ok, el inciso 3, el número 3. Voy a compartir pantalla. Bien, y esto es lo que... ¿este es el que te refieres? Dice, imagine que la Sí, compensación de ganancia se aplica a la salida del filtro en lugar de aplicarse a la entrada. ¿Sí? Es decir, suponga que la salida del filtro se calcula como esta expresión que está aquí, donde uno menos P es el factor de compensación de ganancia para un filtro, en este caso con ganancia máxima unitaria. ¿Sí? Ok, lo que dice aquí es que aquí hay un problema. Déjenme ver si puedo ejemplificar esto en el pizarrón ¿no? Sí. Básicamente este filtro eh, llega la señal de entrada. Vamos a llamarle XN. Eh, y lo que va a pasar es que se va a calcular esta expresión, ¿no? O sea, no sé realmente cuál sea la mejor forma de esquematizarlo aquí. Igual y no es tan buena idea. Eh, pero bien, ¿qué es lo que pasa? O sea, vámonos para atrás, ¿no? Eh, Déjame ver dónde está la parte de la teoría. Un poquito antes que esto. Ok, aquí está, ¿no? Entonces, básicamente tenemos este filtro, ¿sí? Que es yn igual a, ¿sí? Ponemos primero la parte recursiva, digamos que es A1 por yn-1. Es un filtro de segundo orden, entonces lleva un A2 por yn-2. Y luego viene la parte de la señal de entrada, que se toma más xn, no hay ahí un b0 por xn, simplemente es b0 vale 1, más, no está un término con xn-1, o sea, lo que sería b1 valdría 0, y tendríamos un b2 por xn-2. ¿Sí? Ok. Y bien, esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora, este filtro proviene de la siguiente función de transferencia. Hz igual a,
Me parece que los ceros están en lados opuestos, o sea, en más C y menos C. Y abajo tenemos básicamente Z menos P por E a la J omega 0. ¿Sí se llama omega 0 aquí? Sí. Por Z menos P por E a la menos J omega 0. Ok. Y bueno, vamos a suponer que queremos calcular la ganancia. Nuevamente se trata de ver cuál es la ganancia máxima del filtro, ¿sí? Entonces, se calcula como está aquí básicamente. La ganancia máxima del filtro en este caso la tomaríamos nuevamente en el punto. Vamos a poner otra vez aquí esto. Es el plano complejo. Aquí está la parte real de Z. Parte imaginaria de Z. Tenemos por ahí, vamos a pintar el círculo unitario. Y los polos ahora estarían, digamos, vamos a suponer que por aquí está un polo, ¿sí? Y estaría también el conjugado de ese polo, ¿sí? Pues básicamente tendría una magnitud P y un ángulo omega 0. Mientras que pues tiene la misma magnitud P y un ángulo menos omega 0, ¿sí? Entonces, de aquí sale, ¿no? Los polos vendrían a ser las raíces del denominador, ¿sí? Y estamos agregando aparte unos ceros, ¿sí? Los voy a poner aquí con color verde para que se distingan. Un cero estaría por aquí, vamos a ponerlo aquí, y otro por acá. Entonces, este es el diseño de nuestro filtro. Tiene dos polos y dos ceros, ¿sí? Pregunta, ¿por qué los polos están aquí? Pues porque es un filtro pasabandas, ¿sí? En este caso lo que queremos es que, recuerden, nosotros vamos a evaluar la respuesta en frecuencia de este filtro tomando un punto en el círculo unitario, Z igual a E a la J omega, corriendo el valor de omega, o sea, recorriendo el círculo unitario, y viendo, así a muy grandes rasgos, qué tanto me acerco a un polo, qué tanto me acerco a un cero, etcétera, ¿no? Conforme yo me acerco a un polo, la respuesta del filtro sube, y conforme me acerco a un cero, la respuesta del filtro baja. Entonces, si yo estoy lo más cerca que puedo estar del polo es cuando estoy a la frecuencia omega igual a omega 0, ¿sí? Cuando esta omega vale exactamente omega 0, ¿sí? Y ahí asumimos que la respuesta es máxima. En realidad no va a ser así por la existencia de estos ceros que también modifican ahí la respuesta, pero si los ceros estuvieran en el centro, ¿sí? La respuesta sería máxima en omega igual a omega 0, ¿sí? Con los ceros ahí donde están, la respuesta o el punto máximo donde la frecuencia donde se da la respuesta máxima es aproximadamente omega 0, pero ya no es exactamente igual a omega 0, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque estos ceros lo que hacen es hacer que la respuesta caiga, ¿sí? Entonces, jalan un poquito la respuesta hacia abajo, ¿no? Y eso puede hacer que corra un poquito la frecuencia central del filtro. Pero estos ceros están aquí para asegurarnos de que conforme yo me acerco a las frecuencias más bajas o más altas, la respuesta del filtro cae, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos. No sé si se ve el color amarillo aquí, pero vamos a suponer que tenemos los dos ceros.
Vamos a tratar de dibujar la respuesta en frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos omega y aquí tendríamos h de j omega, ¿sí? Pero en magnitud. Entonces, en un caso vamos a dibujar la curva cuando los ceros están en el centro. Son dos ceros en z igual a 0. Pues ahí los ceros no afectan en absolutamente nada. O sea, el cero estaría a la misma distancia de todos los puntos del círculo unitario y entonces realmente no tienen ningún efecto en la respuesta en frecuencia, ¿sí? Y entonces simplemente, pues vamos a suponer que omega 0 está por aquí, ¿sí? Entonces lo que pasaría aquí es que tendríamos una curva de respuesta que es más o menos así, ¿sí? Pero no llega a, o sea, aquí no se va directamente a 0, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos a una cierta distancia del polo, pero fíjense que, por ejemplo, si esta fuera omega 0, estando aquí en la frecuencia 0, cuando omega vale 0, pues no estamos tan lejos del polo como cuando omega vale pi, ¿sí? Entonces, en realidad, la respuesta no es así como que muy, bueno, más bien aquí se tendría una respuesta, medio rara, ¿no? Porque también este polo afecta, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la respuesta, más que ser así como la pinté, sería como así. Del lado izquierdo no baja tanto y del lado derecho baja un poquito más, ¿no? Más o menos así sería la respuesta, ¿sí? Pero ni del lado derecho ni del lado izquierdo llega a bajar hasta 0, ¿no? En cambio, si nosotros colocamos dos ceros en los extremos, o sea, cerca de más 1 y cerca de menos 1, estos van a hacer que, como que van a jalar la respuesta en frecuencia hacia abajo, conforme uno se aleja de omega 0. Entonces, estos harían que tuviéramos una respuesta en frecuencia más parecida, por ejemplo, a esto, ¿no? ¿Sí? Como que jalan un poquito más la respuesta en frecuencia hacia abajo, lejos de omega 0, y entonces se enfatiza el efecto pasabandas del filtro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón de que el diseño sea así, con los ceros aquí y acá, en vez de que estén en el centro. Simplemente enfatizar el aspecto pasabandas del filtro y rechazar o atenuar todavía más las frecuencias que están lejos de la frecuencia central. Bien, pero algo que nos interesa calcular es, bueno, ¿cuánto vale esta magnitud máxima, no? ¿Sí? Alrededor o cerca de omega 0, ¿cuánto vale la magnitud máxima? Pues vamos a evaluar cuánto vale la magnitud exactamente en omega igual a omega 0. O sea, vamos a calcular la magnitud de h de e j omega 0. ¿Sí? Pues no es más que directamente aquí sustituir. Vamos a tener la magnitud de, en la parte de, déjenme voy ahí a las notas para no repetir. Sustituimos z por e a la j omega 0 y entonces en el numerador nos queda e a la j omega 0 menos c por e a la j omega 0 más c. Esto es un binomio conjugado. Entonces el producto de estos dos binomios nos da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y entonces nos queda en el numerador e a la j 2 omega 0, porque es el cuadrado de e a la j omega 0, menos c cuadrada. Y además, bueno, la magnitud de una división es la división de magnitudes. Entonces en el numerador tenemos la magnitud de esta cosa. En el denominador, nuevamente sustituimos z por e a la j omega 0. Entonces nos queda e a la j omega 0 menos p por e a la j omega 0. ¿Sí? De donde ahí se puede factorizar 1 menos p.
Y aquí tendríamos E a la J omega 0 menos P por E a la menos J omega 0. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente hacemos unas manipulaciones algebraicas, ¿sí? Donde factorizamos un E a la J omega 0 de todos lados, ¿no? Básicamente. Pues aquí podemos ver que tendríamos E a la J omega 0, que es este de aquí, no lo puedo resaltar, pero este E a la J omega 0 por ¿sí? Me da E a la 2J omega 0, que es lo que proviene de multiplicar por ¿sí? O sea, este producto, aquí está, ¿no? Es por ¿sí? Y luego tenemos por digamos. O sea, ya tengo por ahora voy a hacer por pues es E a la J omega 0 por menos P por E a la menos J omega 0 y eso multiplicado por 1, ¿sí? Entonces también ese producto ya está. Y luego tengo el producto de por que es E a la J omega 0 por menos P por E a la J omega 0, que sale aquí de multiplicar menos P por y ya está ese producto. Y finalmente por que sale de tener menos P por E a la J omega 0 por término de acá, ¿no? Entonces, bueno, se ve que son iguales los dos denominadores, ¿no? La ventaja de expresarlo de esta forma es que se puede entonces factorizar, ¿sí? E a la J omega 0 lo metemos aquí adentro de este factor. Básicamente es E a la J omega 0 por E a la J omega 0 me da E a la J 2 omega 0. E a la J omega 0 por menos P por E a la menos J omega 0. Básicamente este es el inverso o el recíproco de entonces el producto de ellos me da 1 y me queda simplemente menos P. Y el factor de 1 menos P lo dejo fuera, ¿sí? Y entonces puedo factorizar la magnitud de esta forma. Nuevamente aprovecho que la magnitud de un producto es el producto de las magnitudes y me queda que la ganancia máxima del filtro, ¿sí? Está dada por esta expresión 1 entre 1 menos P por esta cosa de aquí, ¿no? Esta fracción de aquí. Bien, esta fracción de aquí pues no es tan nada sencilla de evaluar porque varía dependiendo mucho del valor de C y del valor de P, pero en realidad, como yo quiero simplificar aquí la cosa y simplificar el diseño del filtro, lo que voy a hacer es asegurarme de que esta fracción me dé exactamente 1. Y eso lo puedo lograr si elijo, o sea, vamos, lo que necesito es que el numerador sea igual al denominador. Y ya se parecen mucho. Lo único que me falta es que asegurarme de que C cuadrada sea igual a P. Entonces, esto me da una manera de cómo elegir el valor de C. O sea, este valor de C, la posición de los ceros, no va a ser un parámetro libre. Podría serlo, pero en este diseño no va a ser un parámetro libre, sino que el valor de C va a depender del valor de P y se va a ajustar, ¿sí? Para lograr que este factor de la ganancia máxima sea igual a 1. Entonces yo C lo elijo como C igual a raíz de P. ¿Sí? Fíjense que P toma valores entre 0 y 1. Por lo tanto, la C también toma valores entre 0 y 1. O sea, si yo hago que la P se vaya hacia 0, un valor pequeño de P, ¿sí? Pues los ceros se corren también hacia el 0. Porque como no estoy aplicando una ganancia alta en la banda de paso, pues no tengo que tampoco compensar. En realidad, conforme P se va hacia 0, el filtro se convierte básicamente en un pasatodo, donde la magnitud o la ganancia es unitaria en todas las frecuencias, ¿sí? Conforme la P se empieza a acercar a 1, los ceros se empiezan a alejar también. O sea,
raíz de algo cercano a 1 también es cercano a 1, ¿sí? Los ceros empiezan a acercar también a los extremos para hacer que el filtro se haga más picudo y que atenúe más las frecuencias lejos, o sea, enfatiza todavía más, ¿no? Bien, entonces, básicamente la P se convierte en una especie de control de énfasis, ¿no? O sea, ¿qué tanto quiero enfatizar yo la frecuencia central y eliminar las demás? Y todo lo hago mediante un solo parámetro. Vamos, no tiene que ser así, o sea, no hay ninguna regla que diga que el filtro debe ser así, pero simplemente es una forma de diseñar el filtro que me permite calcular fácilmente la ganancia máxima, porque si yo hago esto de que C sea igual a raíz de P, entonces este factor se me desaparece, se hace igual a 1, y me queda simplemente que la ganancia máxima es 1 entre 1 menos P, ¿sí? Pues eso está muy bien, porque es exactamente igual a la misma ganancia máxima que yo tenía para el filtro pasabajas. Entonces ya sé cómo manejarla, ¿sí? Ahora, 1 entre 1 menos P pues, se ve algo como muy sencillito de manejar, pero el problema es cuando P, recuerden que la P, el rango operativo de estos filtros es con un valor de P que está cerca de 1, está entre 0.8 y 1, ¿sí? Y normalmente uno usa valores de P muy, muy, muy cercanos a 1. ¿Qué quiere decir que valores de P sean muy, muy cercanos a 1? Pues que 1 menos P que tengo en el denominador se hace muy, muy, muy cercano a 0, ¿sí? O sea, por ejemplo, si P fuera 0.999, entonces 1 menos P es 0.001 y la división 1 entre 1 menos P es igual a 1000. Entonces, con un valor de P de 0.999, esto quiere decir que el filtro tiene una ganancia de 1000, ¿sí? O sea, me va a aislar una banda muy angosta de frecuencia, pero esa frecuencia la va a amplificar por un factor de 1000, ¿sí? Y bueno, esto es lo que hace que el filtro sea resonante, ¿sí? Puede ser que uno por alguna razón no quisiera tener un filtro resonante, que uno quisiera tener un filtro pasabanda muy, muy, muy angosto, pero donde la ganancia máxima no fuera tan grande, posiblemente incluso que fuera unitaria para nada más aislar una cierta banda de frecuencias, sin que necesariamente haya que amplificarla. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues si estoy multiplicando toda la salida del filtro por un factor aproximadamente igual a 1 entre 1 menos P, ¿sí? Va a ser un valor grande. O sea, siempre 1 entre 1 menos P es mayor a 1, estrictamente. ¿Por qué? Pues porque P es estrictamente menor a 1, ¿sí? Entonces, el denominador siempre va a ser menor a 1 y por lo tanto esta división siempre va a ser mayor a 1. Entonces, lo que puedo hacer para compensar esta ganancia es agregar un amplificador, ¿sí? Agregar un amplificador. Ahora sí, déjenme ilustrarlo. Tengo mi filtro aquí, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme ponerlo aquí. Entonces, aquí la ganancia máxima va a ser 1 entre 1 menos P, ¿sí? Si consideramos C igual a raíz de P. Si no consideramos C igual a raíz de P, hay otro factor aquí medio complicado, ¿no? Bien, donde en general 1 entre 1 menos P pues puede ser un valor muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para compensar esta alta ganancia que tiene el filtro? Sobre todo para evitar que el filtro provoque distorsión o que, no sé, ¿no? Sature la salida o algo así. Bien, pues es muy sencillo, ¿no? Yo tengo aquí mi filtro, ¿sí? Normalmente un bloque de filtro lo representamos como un bloque con su... o sea, etiquetamos el bloque con la función de transferencia del filtro y yo simplemente aquí tengo la señal de entrada y tengo la señal de salida, ¿no? ¿Sí? Y resulta que si yo meto una señal de entrada o que tiene un contenido de frecuencias
alrededor de omega 0, pues a la salida, si el valor de P es suficientemente grande, esta frecuencia se van a ver amplificadas por un factor muy alto, ¿sí? Yo quiero controlar eso. ¿Qué puedo hacer? Pues tengo dos opciones. Las dos opciones son esencialmente la misma. Tengo que aplicar un factor de ganancia, o sea, agregar un amplificador, ¿sí?, que me atenúe la señal que fue amplificada por un factor tan alto. En principio, si yo quiero obtener una ganancia máxima unitaria, el factor de amplificación que tengo que aplicar es exactamente 1 menos P, para que multiplicado por este 1 entre 1 menos P me dé exactamente igual a 1, ¿sí? Entonces, tengo que aplicar un factor de ganancia igual a 1 menos P. Pero tengo dos opciones aquí para hacerlo. Puedo tomar la salida del filtro, ¿sí?, y pasarla por un amplificador, ¿sí? O sea, ya amplifiqué la señal mediante el filtro. O sea, una consecuencia del filtro es que me amplifica la señal. Pues entonces ahora voy a pasarla por un amplificador con ganancia G, donde G vale 1 menos P, ¿sí? Y después de ahí ya saco la salida, ¿sí? Esta es una opción. Primero hago la señal grandota y luego la vuelvo a hacer chiquita a través de este amplificador. Esa es la opción 1. La opción 2, hubiera dejado más espacio aquí tal vez para pintarlo, pero déjenme hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer el bloque del filtro más pequeño. ¿Sí? Entonces tengo la entrada que me amplifica la señal, bueno, filtra y amplifica, y luego la paso por un amplificador para volver a atenuar la señal a niveles manejables, y de ahí ya es la salida, ¿no? Alternativamente, puedo tomar la señal de entrada X y primero apachurrarla, primero atenuarla, ¿sí?, hacerla más chiquita, y luego ya la paso por el filtro y sé que el filtro la va a volver a hacer grande, ¿no? Entonces, el amplificador lo puedo aplicar aquí. ¿Sí? Primero preamplifico, o sea, en realidad preatenúo la señal X antes de pasarla por el filtro, ¿sí? Luego la paso por el filtro la vuelve a amplificar, ¿sí? Pero aquí, en cualquier caso, el factor de atenuación de este amplificador es 1 menos P, mientras que la ganancia del filtro máxima es 1 entre 1 menos P. Entonces eso hace que la ganancia máxima de todo el sistema, ya sea este sistema de arriba o este sistema de abajo, la ganancia máxima va a ser igual a 1, ¿sí? Si recuerdan un poquito ahí las propiedades de los sistemas lineales, tanto este filtro como el amplificador son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, si recuerdan ahí algunas de las propiedades, es que si tú tienes varios bloques en serie, donde cada bloque es una transformación lineal e invariante en el tiempo, no importa en qué orden las apliques, ¿sí?, el resultado va a ser el mismo. ¿Y esto por qué? Pues porque la convolución es una operación que es conmutativa, ¿sí? Yo puedo representar la acción de este filtro y la acción de este amplificador como si fuera una convolución, ¿sí? Básicamente aquí puedo expresar que Y, en el caso de arriba, ¿sí?, Y es igual a la señal X, ¿sí?, convolucionada con el kernel del filtro, H, ¿sí?, y después el resultado de esto lo convoluciono, ¿sí?, con el kernel de un amplificador, ¿sí? Vamos a llamarle, bueno, aquí HF de filtro y aquí H A de amplificador, ¿sí? En el caso del sistema de abajo, pues puedo tomar la señal X, primero convolucionarla con el kernel del amplificador, ¿sí?, HA, y después convolucionarla con el kernel del filtro, ¿sí? Entonces, son dos formas de representar el mismo sistema. Este es a través de un diagrama de bloques y este es a través
de una operación de convolución, que sería la implementación, digamos, usando sistemas FIR. Pero en cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo, porque la convolución es conmutativa, ¿sí? O sea, esto es exactamente igual que lo otro, ¿no? Entonces, uno pensaría que pues da lo mismo cómo le implementa, si primero filtro y luego atenúo, o si primero atenúo y luego filtro. Pero resulta que en la práctica sí hay diferencias, ¿sí? O sea, teóricamente no las debe haber, pero en la práctica resulta que sí se pueden apreciar diferencias, sobre todo cuando empiezas tú a variar los parámetros del filtro, ¿sí? Entonces, de eso se trata este ejercicio, ¿no? La manera en que se implementa aquí, en las notas, ¿sí? O en la descripción de la práctica, es la segunda manera, ¿sí? Primero amplificamos la señal de entrada y después la pasamos por el filtro. De hecho, es la manera más complicada, ¿sí? Pero también tiene un porqué usar esta manera que es más complicada. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? O sea, en realidad todavía no llego a la pregunta de la tarea, ¿no? De la práctica. Nada más estoy como que justificando de dónde viene el ejercicio, ¿no? No, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vámonos ahora sí, vamos a la implementación. Calcula coeficientes, bla, bla, bla. Y aquí está la manera en que, digo, esto es el pseudocódigo. Aquí está la manera en que se implementa el filtro, ¿sí? Primero voy a tomar la señal de entrada, ¿sí? Que básicamente está almacenada en este buffer, in, subíndice C, subíndice I, canal C, muestra I, y la voy a amplificar. Tomo la muestra de entrada en el tiempo I, ¿no? O sea, la siguiente muestra de entrada, y la voy a amplificar, o sea, la voy a pasar por un sistema amplificador, pero esto equivale a simplemente multiplicarla pues, por un valor de ganancia, ¿sí? Esta ganancia es precisamente esta G que tengo aquí. Es la ganancia de compensación, ¿sí? Es un factor de ganancia que compensa la ganancia inducida por el filtro. Entonces, primero la aplico aquí y la guardo en otra variable, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué la guardo en otra variable. Ya que la guardé en otra variable, pues ahora sí implemento el sistema tal como lo tenía, ¿sí? Fíjense, es lo mismo, es la salida en el tiempo I es A1 por Yn-1 más A2 por Yn-2 más xn, ¿sí? Lo que viene a ser la entrada subíndice I, más B2 por xn-2, ¿sí? No sé por qué aquí le puse xn-2, cuando estamos usando el subíndice I debería ser I-2, ¿no? Pero bueno, así le llamé. Entonces, es la misma ecuación, exactamente la misma ecuación que tenemos acá, ¿sí? La única diferencia es que estoy reemplazando esto por G multiplicado por XN, donde este G es este G que está acá, ¿sí? O sea, estoy aplicando un factor de ganancia a la señal de entrada, ¿sí? Ahora, ya en la implementación, tengo que guardar esto en una variable, o más bien es más conveniente si yo esto lo guardo en una variable, porque luego voy a tener que hacer esta cascada de asignaciones para conservar Yn-1, Yn-2, Xn-1 y Xn-2, ¿sí? Si yo directamente aquí meto in subíndice I por ganancia, entonces aquí tendría que meter también in subíndice I por ganancia, ¿sí? Porque si nada más meto X o si nada más meto in subíndice I, entonces el factor de ganancia se estaría aplicando nada más a la muestra XN, pero no a las muestras XN-1 y XN-2, y eso va a tener efectos raros, ¿no?
toda la señal X la debo multiplicar por esa ganancia. Entonces la razón de hacerlo aquí y guardarlo en una variable es que si lo hago así, pues ya esta variable la mando a xn-1 y la misma cascada de asignaciones le va aplicando el factor g a todas las muestras, ¿sí? O sea, estas xn-1 y xn-2 ya van a estar implícitamente multiplicadas por este factor de ganancia. Si no, pues yo tendría que agregar aquí otra vez la multiplicación, ¿no? Entonces, simplemente es ahí digamos, ahorrarme una operación de multiplicación porque esto va dentro del ciclo interno, ¿no? Bien, pero entonces, la implementación que se muestra aquí es una implementación en donde estamos haciendo esto, o sea, estamos primero amplificando y luego filtrando, ¿sí? Ahora, lo que dice el ejercicio es que, bueno, en teoría debería dar lo mismo si tú lo haces así o lo haces al revés, ¿sí? En teoría, pero en la práctica no es así y aquí se trata de describir por qué no es así, ¿sí? ¿Cómo podrías implementar el sistema de arriba? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues es muy, muy fácil, ¿no? O sea, lo que vas a hacer es, en vez de aplicar aquí el factor de ganancia directamente a la X, ¿sí? Lo que vas a hacer es primero aplicar el filtro. El filtro, pues, es calcular todo esto que está acá, ¿sí? Y después a esto le vas a aplicar el factor de ganancia. Aquí, todo lo que está entre paréntesis lo multiplicas por la G, ¿sí? Y entonces eso ya, o sea, primero filtras y la salida del filtro, que es lo que está entre paréntesis, ya lo multiplicas por G, ¿sí? Entonces, esa es la segunda opción. Una opción es multiplicas las X y otra es multiplicas toda la salida, ¿no? Por cierto, dije algo mal. Cuando dije multiplicas las X, digamos en la versión anterior, que le borré, que yo dije que aquí simplemente ponías G por XN, en realidad no es del todo cierto. Aquí también hay que reemplazar esto por G por xn-2, ¿sí? Porque es toda la señal X la que estamos amplificando. Entonces, para obtener esto, pues es que aplicamos la cascada que mostramos hace rato, ¿no? ¿Sí? Pero, te digo, entonces, bueno, vamos a cambiar esto por algo que parece más sencillo. Ya no te preocupas de esa cascada ni nada. Y simplemente, vamos a multiplicar todo por G, ¿sí? Y esto equivale a implementar el sistema de arriba. Primero filtramos, luego amplificamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está aquí? Ah, claro, aquí el factor de compensación G vale 1 menos P, entonces ya directamente aquí lo puse, ¿no? Entonces, calculamos la salida del filtro y la multiplicamos por 1 menos P, ¿sí? Y por supuesto, esto nos da Yn, y Yn eventualmente lo cascadeamos hacia Yn-1, Yn-1 lo cascadeamos hacia Yn-2, pero ya llevarían incorporado el factor de 1 menos P porque se venía de Y, ¿sí? Entonces ya la implementación es más sencilla, de hecho. Digo, no es que haya mucha diferencia, pero se simplifica un poquito la implementación. Sin embargo, no conviene tanto hacerlo así y de eso se trata este ejercicio, ¿no? Dice, el problema con este enfoque radica en que cuando P es cercano a 1, que normalmente es como la forma en que uno usa este filtro, entonces un cambio relativamente pequeño en P puede ocasionar un cambio abrupto en la magnitud de salida. O sea, este factor de 1 menos P cambia abruptamente, ¿sí? Cuando la P se acerca a 1, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de ver. Si, por ejemplo, aquí dice, si inicialmente P vale 0.99, entonces, ¿cuánto vale 1 menos P? Pues vale 0.01, ¿no? ¿Sí? Y si ahora movemos poquito la P,
O sea, poquito es de 0.99 a 0.98. No parece mucho. Sin embargo, este factor se duplica, ¿sí? O sea, básicamente estaríamos duplicando la ganancia de manera abrupta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que viene la señal con una cierta ganancia, movemos tantito la P y de repente cambia abruptamente la ganancia, ¿sí? Eventualmente este cambio en la ganancia se va a compensar, ¿sí? Porque se va a ir transmitiendo hacia las muestras anteriores, ¿sí? Pero al menos de entrada, en la muestra en que ocurre este cambio, ¿sí? El cambio es muy abrupto y produce una discontinuidad en la señal, ¿no? Entonces, esto lo podemos checar. Déjenme ver si puedo tener por ahí el ejemplo de este filtro, que es la 1.6, me parece, ¿verdad? Sí, este es el PBR. Entonces, déjenme ver qué parámetros tiene aquí el filtro. Ah, no, estos son ecualizadores. Ah, chis. Ok. Bien, déjenme ver cómo está esto. Entonces pasamos ruido por un filtro. Le muevo luego a los ejemplos y ya no sé ni qué hago. Filtro.set compensación. Ni siquiera sé si tengo esta función aquí. Vamos a ver la implementación del filtro. Ah, acá está. Filtro de un polo, filtro pasabajas resonante, ok. Tiene un montón de tonterías ahí. Vamos a poner una compensación de 0. No, de hecho una compensación de 1. Para que sea el factor de 1 menos P. Ok. Déjenme ver cómo está la interfaz aquí. Eso no sé qué hace. Ok, set frequency, set Q. Ok. Se oye muy poquito porque le puse compensación completa. ¿Cómo se llama la función? Es atenuación, compensación. No sé qué tantas cosas le inventé aquí. Okay. Está altísimo el rango. Ok. Sí. Bien, ahí está el filtro. Nuevamente, fíjense, conforme entonces, en el eje X controlo la frecuencia de corte y en el eje Y controlo el factor Q, es decir, tiene que ver esto con
la posición del polo, ¿no? Entonces vamos a incrementar el factor Q. Ahí se ve que ya empieza a silbar el filtro. Pero conforme lo aumentamos, ahorita no tiene compensación de ganancia. Entonces se ve que ya la señal está totalmente saturada, ¿no? Casi se ven puras líneas verticales en vez de una onda, ¿no? Entonces, está súper distorsionado esto, ¿no? Bien, vamos a ponerle compensación completa, aunque va a bajar mucho el volumen. Set compensación igual a 1. Le voy a subir aquí el volumen de las bocinas. Fíjense qué es lo que pasa. Ahorita tengo un factor Q pequeño, o sea, el valor de P es pequeño también, ¿sí? Y conforme voy corriendo el filtro, pues va perdiendo energía, ¿no? Y también conforme incrementamos la Q, se pierde energía. La señal ya se empieza a ver que aísla una frecuencia en particular, ¿sí? Esto lo podemos ver porque la salida ya no parece ruido, sino empieza a aparecer una señal senoidal, ¿sí? Entonces ahí es ruido, contiene todas las frecuencias y conforme incrementamos la calidad del filtro, o sea, lo vamos haciendo más angosto, más selectivo. Entonces ahí se ve que ya empieza a seleccionar unas frecuencias en particular hasta que de plano prácticamente me devuelve una senoidal, ¿no? Pero la senoidal pierde mucha energía porque tengo una compensación completa, o sea, estoy asegurándome de que la ganancia máxima sea unitaria, ¿sí? Y entonces, esto básicamente hace que el filtro pierda energía, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahorita fíjense que estoy... creo que el factor que tenía de 0.6 pues está más o menos ahí tanteado para poder tener una respuesta más o menos alta, más o menos controlada, ¿no? Vamos a ponerle 0.8, ¿sí? Y de hecho le había puesto el rango de Q muy grande, ¿no? O sea, para prácticamente generar tonos, ¿no? Entonces ahí ya es casi un generador de tonos. ¿Ok? Bien. Ahora, pues parece que está todo funcionando muy bien, ¿sí? Vamos a probar, vamos a ver ¿cómo se llama? La implementación del filtro, en particular en Calculate Buffer, ¿sí? Y podemos ver que vamos a ver esto de calcula coeficientes. Cada vez que se modifica un parámetro se calculan los coeficientes. Si se fijan, pues es lo que ya sabemos. La frecuencia del filtro está dada en Hertz. Primero que nada la convertimos a radianes por muestra y la guardamos en esta variable omega, ¿sí? Luego calculamos la magnitud del polo, ¿sí? Bueno, ahí en el texto de la práctica se introduce este parámetro Q, que se llama también la calidad del filtro, el factor de calidad, ¿sí? Y normalmente esta Q es un parámetro que se utiliza más comúnmente que pensar en la magnitud de un polo. O sea, vamos, en un aparato, en un ecualizador, en un filtro, pues no viene ahí cuánto quieres que mide el polo, ¿no? No viene un control de magnitud del polo. Normalmente viene el factor Q o el valor de la resonancia. Entonces ya estos son los parámetros como que con los que uno hace interfaz, ¿no? Frecuencia, Q, etcétera, ¿no? Pero bueno, directamente de este Q se calcula la posición del polo, ¿sí? Q es estrictamente positivo, ¿sí? No puede ser 0, es estrictamente positivo, normalmente mayor o igual a 1. Por lo tanto,
omega entre Q es positivo también, ¿sí? Asumimos que la frecuencia es positiva, ¿sí? De manera que 1 menos omega entre Q siempre va a ser estrictamente menor a 1. Sin embargo, si el valor de Q es demasiado pequeño, ¿sí? Es posible que esto se haga menor a 0 y yo no quiero eso, yo quiero que el polo esté entre 0 y 1. Entonces simplemente agrego esta restricción para asegurarme de que el polo nunca llegue a ser menor que 0. Ok. Después dijimos que la posición de los ceros, al menos en magnitud, porque uno está del lado izquierdo y otro del lado derecho, en magnitud va a ser la raíz cuadrada del polo, ¿sí? Para simplificar el diseño del filtro y tener un parámetro menos que ajustar, ¿no? Luego ya calculamos los coeficientes directamente que se van a usar en la ecuación, ¿sí? A1, A2 y B2, ¿sí? Entonces, pues ahí está, ¿no? Estos salen directamente de el desarrollo de la función de transferencia y todo eso, ¿no? Y finalmente, tenemos un factor de ganancia, que es esta G, ¿sí? Que básicamente es 1 menos P elevado a el exponente de compensación, la S que teníamos ahí en una práctica anterior. Estamos usando exactamente el mismo esquema. 1 menos P elevado a un exponente de compensación, de manera que si este exponente de compensación vale 0, pues esto me va a dar 1, la ganancia de este amplificador va a ser unitaria y es como si no lo tuviera. Simplemente el filtro aplica su ganancia natural, ¿sí? Y pues si eso distorsiona, que distorsione. Si eso satura, pues que sature, ¿no? El otro extremo es que este factor exponente de compensación se haga igual a 1, ¿sí? De manera que 1 menos P elevado a la 1 es simplemente 1 menos P. Y llego a este caso donde la ganancia es 1 menos P y me aseguro que la ganancia máxima es unitaria. Pero al mismo tiempo esto puede restarle mucha energía a la señal y darme una señal muy, muy tenue. Entonces por eso tengo este esquema otra vez de tener 1 menos P elevado a un exponente, donde el exponente vale entre 0 y 1, ¿no? Entonces, cada vez que yo muevo cualquiera, como todos los parámetros están entrelazados entre sí, cada vez que yo mueva cualquier parámetro, ya sea la frecuencia o el valor de Q o la compensación, me conviene recalcular todo, ¿sí? Entonces, para eso hago una función calcula coeficientes que me calcula todo cuando yo muevo cualquier parámetro. Todas las funciones set tienen llaman a calcula coeficientes, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vamos a calculate buffer, ¿sí? Pues simplemente es la ecuación que ya habíamos visto, ¿no? Tomamos la entrada, la preamplificamos por el factor de ganancia que va a compensar la alta ganancia del filtro, ¿sí? O sea, aquí estamos aplicando este esquema que está aquí, el segundo, ¿sí? Y luego ya aplicamos el filtro con la entrada ya atenuada, ¿sí? Y luego ya viene la parte de cascadear las muestras hacia muestras anteriores, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando yo lo hago al revés. O sea, ¿qué pasa si yo implemento esto? ¿Sí? Pues es muy sencillo hacerlo. Simplemente ya no voy a aplicar la ganancia a la entrada. Vamos a comentar esta parte. Y vamos a aplicársela a la salida, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí una línea adicional que sería multiplicar la salida por la ganancia, ¿sí? Y el cascadeo va a seguir funcionando porque ahora me interesa que este valor se pase en cascada a yn-1, pero va a ocurrir porque directamente lo tomo de out subíndice i, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy cambiando el esquema de, en vez de voy a usar ¿sí? Repito, teóricamente debería funcionar igual, ¿sí? La teoría pues, nos dice que la convolución es conmutativa y estos, al ser sistemas lineales invariantes en el tiempo, se implementan a través o se representan a través de una convolución y pues debería ser lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Le bajé el volumen. Bueno, vamos a correr la frecuencia de corte.
De entrada algo parece no estar funcionando bien. No suena igual. Vamos a ver si está todo bien. Pues sí, no veo ningún problema. A ver, lo voy a hacer y voy a no mover el mouse. Déjenme dejar el mouse fuera de esto. Hijo, es que me lo pone a pantalla completa. Sí, muevo un poquito el mouse y algo chafea. Es precisamente culpa de esto, ¿no? Hay un cambio muy abrupto que me genera una discontinuidad y eso me introduce un error numérico que ya no me lo puedo quitar de encima, ¿no? Pero déjenme ver si lo puedo mejorar un poquito. Primero que nada, le voy a quitar el full screen para poder realmente meter el mouse en donde yo quiera, ¿no? O sea, inicializar el mouse en donde yo quiera. Ahí está. Bien, vamos a inicializar el mouse con un valor pequeño de Q. Vamos a meter el mouse acá por abajo. Pero no. A ver. Ahí está. Lo metí donde no debía. Ok, entonces vamos a empezar desde acá. Ahí ya está el mouse adentro. ¿Sí? Parece que ya está funcionando, pero si se fijan tuve que ser muy cuidadoso de no introducir un cambio abrupto. O sea, meter el mouse por esta esquina que corresponde a los parámetros iniciales del filtro. O sea, Q igual a 1, la Q va de abajo arriba de 1 hasta 50 y la frecuencia central del filtro pues va de izquierda a derecha, ¿no? Pero conforme empiezo a aumentar el valor de Q, simplemente no puedo obtener el resultado que quiero, ¿no? Pero no sé si es aquí algún error que hay aquí. Se me haría raro porque no veo dónde puede haber un problema ahí. Déjenme ver. ¿No tiene nada que ver aquí el factor de compensación? ¿Perdón? ¿No tiene nada que ver aquí el factor de compensación? El factor de compensación está metido en esta variable ganancia. ¿Sí? Aquí está. Ganancia es 1 menos P elevado al factor de compensación. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver. De hecho, digamos, si le pongo un factor de compensación de 0, pues debería funcionar bien. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ponerle 0. Digo, va a saturar y va a ser distorsión, pero ahí está chiflando, ¿no? ¿Sí? Entonces el filtro está funcionando bien, ¿sí? El problema realmente se da por aplicar un factor de compensación
o una ganancia de compensación a la señal de salida en lugar de la señal de entrada. Y más bien el problema surge a la hora que movemos este parámetro, ¿sí? O sea, lo que ocurre es que se genera un cambio muy abrupto en la salida de la señal. Si inicializamos, ¿sí? Por ejemplo, déjenme quitar esta línea, ¿sí? Vamos a meter un factor de compensación que teníamos antes, 0.8, ¿sí? Pero simplemente yo voy a agregar, voy a fijar desde el principio, ¿sí? El valor de Q, filtro.setQ, vamos a ponerlo a 50, ¿sí? Entonces no va a cambiar el valor de Q, y no va a cambiar el factor de compensación, solamente va a cambiar la frecuencia de corte, ¿no? Ah, pero la frecuencia de corte está asociada con Q. Y al estar asociada con Q, me mueve el polo también, ¿sí? No, esa es la cosa. Cambio la frecuencia y me mueve el polo, ¿sí? Cualquiera de los dos parámetros hace que cambie el polo y eso es lo que me está causando ahorita problemas, ¿no? Que es justo lo que dice aquí déjenme poner una frecuencia fija y no moverle, ¿no? No está ahí. Esperaría que estuviera así como que silbando. Pero no. Pero sí tiene que ver precisamente con esta cuestión de que ocurre acá. Esperaba que no fuera tan abrupto, que fuera más sutil, ¿sí? Pero realmente el problema es o sea, lo que va a ocurrir es que conforme P está muy cerca de 1, cambios pequeños en P producen cambios grandes en la ganancia 1 menos P, ¿sí? Uno pensaría que tú dices, bueno, pues si P cambia de 0.99 a 0.98, cambió en 0.01. Y entonces la ganancia también cambia en 0.01, cambia de 0.01 a 0.02. Pero no lo vean de manera incremental, véanlo de manera multiplicativa. En realidad la ganancia se duplica. De 0.1 a 0.2 la ganancia se está duplicando, ¿sí? Y al duplicarse, pues quiere decir que de una muestra a la siguiente, de repente ya estás al doble de ganancia, ¿sí? Y si constantemente estás variando este valor de P, pues estás haciendo que la ganancia cambie abruptamente y esto te produce todo tipo de artefactos, ¿sí? Que a fin de cuentas, lo que está pasando aquí es que pues ya pierdes completamente la señal que querías obtener a la salida, ¿no? ¿Sí? Repito, la culpa de esto, ¿cómo explicarlo? La teoría dice que no debería pasar esto, pero entonces ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre porque estamos modificando el valor de P, ¿sí? O sea, la teoría de filtros lineales invariantes en el tiempo funciona perfecto mientras tú no muevas, mientras tú no cambies los parámetros del filtro, ¿sí? Un filtro se mantiene invariante en el tiempo mientras sus coeficientes sean constantes, ¿sí? Mientras su frecuencia de corte o su frecuencia central sea constante, ¿sí? En el momento en que tú cambias alguno de estos parámetros, lo cual automáticamente induce un cambio en los coeficientes del filtro A1, A2, B2, ¿sí? Cuando tú cambias cualquiera de estos parámetros, estás haciendo que el filtro se vuelva invariante en el tiempo, ¿sí? Perdón, que se vuelva variante en el tiempo, ¿sí? Ya está cambiando la configuración del filtro a lo largo del tiempo y al ser variante en el tiempo, pues ya no se cumple esto, ya no se puede ni siquiera representar como una convolución, ya no se cumple esto, ¿sí? Y entonces ya no es cierto que los dos sistemas actúan igual, ¿sí?
Pero este concepto es importante porque quiere decir que nosotros estamos implementando un sistema que en teoría es lineal e invariante en el tiempo, pero a la hora de usarlo empezamos a manipular los parámetros en tiempo real y ahora se convierte en un sistema que ya no es lineal e invariante en el tiempo, ¿sí? De entrada, por lo menos es variante en el tiempo, ¿sí? Y seguramente los cambios que estamos produciendo en tiempo real también vuelven también hacen que el sistema sea no lineal, ¿sí? Probablemente. Entonces, básicamente ahí es donde ya nos estamos saliendo completamente de la teoría. La teoría ya no aplica para estos casos, ¿sí? Mientras yo no mueva los parámetros, todo está bien, ¿no? Entonces, aquí el problema es ese, esos cambios abruptos, ¿no? Aquí, básicamente, les digo, la solución es, o la forma correcta de implementarlo es, pues lo que conviene es preamplificar la ganancia, ¿sí? La ganancia. Preamplificar la señal de entrada, ¿sí? Y en lugar de amplificar la señal de salida, y eso ya funciona bien, ¿no? ¿Sí? Ahí está el filtro con sus valores iniciales, pero ahora sí reacciona bien ante los cambios que yo hago en tiempo real. ¿Sí? De hecho, la siguiente práctica, ahorita yo creo que ya no alcanzamos a verla, pero la siguiente práctica va orientada a esto, a un concepto que se llama modulación, que significa cómo implementar sistemas o bloques de procesamiento donde tú puedas ir variando los parámetros en tiempo real, pero no a través de una interfaz, por ejemplo, porque con el mouse, pues esa variación, ese cambio, pues se produce cada vez que yo muevo el mouse y el mouse se está calculando su posición, pues digamos en cada cuadro de la animación, cada vez que se llama la función draw, ¿sí? Pero, ¿qué tal si yo quiero producir un cambio que sea totalmente continuo, ¿sí? En cada muestra que vayan cambiando los parámetros del sistema. Claro, de preferencia que cambien de manera suave, porque ya sabemos que un cambio abrupto introduce artefactos, introduce discontinuidades en la señal de salida. Pero, por ejemplo, podríamos hacer que la frecuencia de corte del filtro o algo así fuera variando de manera continua y suavemente cada muestra. Pues sí podemos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar cómo implementar este tipo de sistemas que ya tienen modulación, la capacidad de ser modulados, ¿sí? Y vamos a explorar distintas formas de modulación, ¿sí? Algunas de estas posiblemente ya las han escuchado así en el contexto de telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene una señal con amplitud modulada o con frecuencia modulada, ¿sí? Pero este tipo de modulaciones también tienen aplicaciones hacia la síntesis de sonidos. Entonces, vamos a verlas y vamos a ver cómo implementarlas, ¿no? Yo creo que ya lo dejamos para la siguiente clase, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso responde un poquito. Lo de la tarea, básicamente, de hecho, no estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto que platicamos ahorita, ¿no? Y sobre todo, darse cuenta de que pues, la teoría está ahí, es muy útil, ¿sí? Pero también la teoría está enmarcada en un cierto contexto, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y si tú te sales de esas condiciones, que en muchas aplicaciones prácticas realmente es lo que ocurre, pues la teoría ya no se aplica igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, también hay teoría, más sofisticada, o no sé, o que contempla estas otras situaciones, pero bueno, es lo mismo, ¿no? La teoría siempre es una, simplificación de las cosas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que ya podemos, llevamos prácticamente una hora con este
esta pregunta, pero bueno, son cosas importantes, ¿no? Y pues podemos ahorita ver más preguntas y ya la próxima clase vemos la parte de modulación, ¿no? Que es la siguiente práctica después del oscilador, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ahí? No, ninguna. ¿Todo bien? ¿Todas las tareas sin problema? Déjenme, voy un poco lento con la revisión de las tareas. Espero poderle avanzar sobre todo el fin de semana y terminar de revisar por lo menos la práctica número 3, que es la de entrada de audio, e irle avanzando con las siguientes. Pero sí voy a tratar de ir haciendo eso más rápido, ¿no? Me interesa mucho pues irles dando retroalimentación, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que he visto ahorita es que parece que hay una confusión entre lo que es la frecuencia de llamadas a la función draw, ¿sí? La función draw de processing se llama 60 veces por segundo. ¿Por qué? Pues porque processing es un lenguaje que se usa mucho para hacer animaciones visuales, ¿sí? Y lo conveniente es que estas animaciones, pues bueno, como todas las animaciones, es a través de cuadros. Se pinta una imagen y luego otra y otra y otra y es varios cuadros, ¿no? Y por default, Processing maneja una frecuencia de 60 cuadros por segundo porque es la frecuencia que manejan la mayoría de los monitores. Entonces, la idea es que Processing o la función draw esté sincronizada con la frecuencia de actualización del monitor, ¿sí? Bien, para la parte visual esto tiene todo el sentido, pero la parte de audio es completamente independiente, ¿sí? De hecho, el procesamiento de las señales de audio que hace la librería Beats se realiza en un hilo completamente independiente al hilo de la función draw, ¿sí? De hecho, si recuerdan, en algunas de las prácticas, creo que sobre todo la primera práctica o las primeras dos que no tenían todavía una interfaz, ¿sí? Ni siquiera tenemos una función draw, ¿sí? La primera práctica que genera ruido, pues nada más estaba todo en la función setup y ya, no había una función draw, ¿sí? Entonces realmente Beats no depende de la función draw, ¿sí? Nada tiene que ver la función draw con el procesamiento en Beats. Entonces lo menciono porque por ahí hay en un par de tareas ya he visto que alguien dice, bueno, pues es que esto está relacionado con la frecuencia de actualización de la función draw y no, nada que ver. O sea, son cosas completamente independientes y deben serlo, ¿sí? Donde sí ya se empiezan a juntar es cuando nosotros implementamos una interfaz para controlar los parámetros del sistema de audio que estamos haciendo. Por ejemplo, si tenemos un filtro, pues los parámetros en la frecuencia de corte, o en este caso del filtro pasabandas resonante, pues la frecuencia de corte, la Q del filtro, etcétera, ¿no? Si tenemos un oscilador, pues la frecuencia a la que el oscilador está entonado. Si tenemos un amplificador, pues la ganancia del amplificador. Todos estos parámetros los estamos ahorita controlando a través de una interfaz de processing, principalmente basada en movimientos del mouse, porque es ahorita muy simple de usar. Y estos movimientos del mouse sí se capturan cuando se llama la función draw de processing. Entonces, el procesamiento de la señal de audio se está realizando de manera totalmente independiente a la parte visual de processing, pero nosotros los cambios que producimos en los parámetros no los podemos producir más que cuando se actualiza la pantalla de processing, ¿sí? Pues, por simplemente una cuestión de la frecuencia con la que se checa la posición del mouse y todo eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que
la parte de modulación que vamos a estar viendo nos va a permitir estar manipulando los parámetros de manera independiente a la interfaz. La interfaz todavía la vamos a usar porque va a ser necesaria para controlar algunos aspectos, digamos, macroscópicos del sistema, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a haber parámetros que pueden estarse controlando, ¿sí? A nivel de muestra, ¿sí? O sea, actualizándose en cada muestra, ¿sí? Y esa es la parte siguiente. De cierta forma, esto ya lo hicimos con la no práctica, sino con el ejemplo donde incorporamos un secuenciador al amplificador, ¿no? Hicimos un amplificador con secuenciador, donde el secuenciador controla muestra a muestra, ¿sí? Qué valor va a tener la ganancia, ¿sí? Claro, es un valor que va a estar cuantizado en el tiempo, o sea, durante un cierto intervalo de tiempo mantiene un valor constante y luego cambia de valor, pero este cambio se puede producir en cualquier muestra. No tiene que esperarse a que termine de procesarse un buffer y mucho menos tiene que esperarse a que ocurra la función draw de processing, ¿sí? O a que haya un evento del usuario como una tecla o el mouse, ¿no? Entonces, esto ya son cambios que uno puede ir generando de manera paralela e independiente a la interfaz de usuario, ¿no? Entonces, bueno, nada más tener cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? A veces la interfaz de usuario no va a ser suficientemente rápida para lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, déjenme tomar este filtro, ¿no? Esta práctica del filtro. Entonces, ahí tenemos más o menos algo parecido a un oscilador, ¿sí? Que es, digamos, como el reto ahí que está en el filtro. Y algo que a mí me gusta mucho es poder usar el teclado teclado, ¿sí? Como una especie de pianito, ¿no? Entonces, no sé qué hace esto, lo voy a borrar, ¿sí? Creo que mejor respaldo, ¿no? O sea, déjenme ver. Bien, vamos a hacer un nuevo guardar como aquí. Y vamos a ponerle cursos 2020, agosto, audio. Vamos a guardarlo ahí. Vamos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí está con una super Q del orden de 3-4 mil para tenerla como un oscilador, ¿no? Sí, ok, ahí está. Perfecto. No sé qué hacía esto, pero lo voy a borrar. Adiós. Y vamos a inventarnos un tecladito. ¿Sí? Lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer, déjenme pensar, un arreglo de char, yo creo. Char, teclas, igual a. Y voy a empezar desde abajo. Vamos a poner Z, S, X, D, X, D, C. ¿Sí? Si se fijan, estoy tomando la línea de abajo, empezando de la Z, la línea de abajo del teclado, ¿sí? Y luego tomando una de abajo y la que sigue arriba, que es la S. Y luego la que sigue abajo, que es la X, la que sigue arriba, que es la D, la que sigue abajo, ¿sí? Y luego me voy a brincar la que sigue de arriba, que sería la F, porque en el caso de un piano, las teclas negras aparecen en un patrón de primero 2, y luego se brinca una, y luego 3, y luego se brinca una, ¿sí? Entonces ya puse, digamos, dos teclas negras, que serían la S y la D, me brinco la F, ¿sí? Y ahora sigo con la V,
y luego la G, la B, la H, la N, la J, y la M. Y ahí tengo ya una octava, ¿sí? Deben ser 12 notas en una octava. Entonces, tengo aquí 4, otras 4 y otras 4. Perfecto, ¿sí? Y luego vamos a poner otra octava que va a estar arriba, empezando con la Q, y nuevamente, este sería un Do, y luego el Do sostenido, W es el Re sostenido un 3, ¿sí? Sería un Mi. Ya puse 2 negras, entonces me brinco la siguiente negra, que es el 4, y sigo con la R, 5, T, 6, Y, 7, U, y voy a cerrar con la segunda octava con el siguiente Do, ¿sí? Entonces debo tener ahí 25 notas. Entonces es una simulación de un tecladito de 25 notas, ¿no? Bien, entonces la nota Do tiene una frecuencia de 261 Hz. En realidad es 261 punto no sé qué. Vamos a buscar aquí en el Google. Frecuencia de Do central. ¿Sí? 261.63, ¿no? ¿Sí? Ese es el Do central de un piano. Entonces 261.63 Hz. No puedo usar Do porque es el Do del do while. Entonces vamos a ponerle nota base. ¿Sí? Básicamente esta nota base corresponde a esta tecla, ¿sí? A ver si no queda muy alto, ¿sí? Y luego toda esta es una octava, ¿sí? La siguiente nota sería el doble de la frecuencia, que sería 523 puntos, ¿sabe cuánto? ¿Sí? Y esta última nota sería la siguiente octava, que ya tendría 1000 y tantos hertz, ¿no? Entonces, aquí la forma de calcular la frecuencia va a ser simple. Vamos a hacer un ciclo igual a 0 y menor que teclas.length y más. Si encontramos una o sea, que la tecla que pulsó el usuario es una de estas, o sea, if key igual a teclas subíndice i, entonces vamos a ajustar la frecuencia del filtro, filtro.set frecuencia. Bueno, vamos a calcular aquí, ¿no? Aquí vamos a ponerle, más que nota base, vamos a ponerle frecuencia base y vamos a calcular otra frecuencia. La frecuencia del oscilador va a ser igual a en cada octava tenemos 12 notas, ¿sí? Esta variable i me va a decir en qué nota estoy, ¿sí? Si i vale 3, pues quiere decir que el cuate pulsó la tecla D, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, esto me dice en qué nota estoy, ¿sí? Pero a mí me interesa medir esto en octavas, entonces voy a tomar i entre 12, en particular entre 12.0 para que me dé un número flotante, ¿sí? Este es el número de octava, i entre 12. Cada octava duplica la frecuencia. Entonces, por cada octava yo voy a tener un factor de 2, ¿sí? Entonces, esto lo obtengo elevando 2 a la i entre 12, ¿sí? Multiplico esto por la frecuencia base, ¿sí? Y ya tengo la frecuencia de la nota correspondiente. Si el usuario pulsa la Z, pues esta es la tecla subíndice 0, y entonces aquí se detecta
que pulsó la Z y va a valer 0. Y entonces aquí voy a tener 0 entre 12, 0, 2 a la 0, 1. Y entonces la frecuencia resultante va a ser simplemente la frecuencia base, ¿sí? Si el usuario pulsa la Q, que es una octava más arriba, voy a tener, la Q es la tecla con subíndice 12, ¿sí? Entonces voy a tener 12 entre 12 es igual a 1, 2 a la 1 es 2, tendría el doble de la frecuencia base, ¿sí? Y si el usuario pulsa la I, pues es 2 octavas más arriba, es la nota número 24, o sea, con subíndice 24, y pues aquí yo tendría 2 elevado a la 2, 4, y voy a tener 4 veces la frecuencia base, ¿no? Entonces es una forma así súper casera de tener un tecladito. Y aquí simplemente filtro.set frecuencia. Por supuesto también lo pueden hacer con el oscilador. Frecuencia, ¿no? Pero ahorita quería aprovechar el filtro, ¿no? Y entonces esto ya se empieza a volver más interesante, ¿no? Porque ahora tenemos un pianito. Sí, digo, está muy rudimentario, porque obviamente la nota suena constantemente y solo cambiamos la frecuencia. No hay un control de amplitud para encender y apagar la nota, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya nos da una interfaz distinta a la del mouse, ¿no? Porque atinarle una nota específica con el mouse pues está medio complicado, ¿sí? Entonces, tómenle foto a esto, está súper fácil de implementar. Échense una captura de pantalla por ahí y les permite inmediatamente jugar ya, por ejemplo, con el oscilador, con este filtro, y usar el mouse para manipular otros parámetros distintos a la frecuencia. Pueden estar con una mano tocando las diferentes notas y usar el mouse ya para hacer otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos... Bueno, es que aquí el mouse todavía controla la frecuencia. Déjenme, me echamos queso. Vamos a quitar esto, ¿sí? Y vamos a controlar únicamente la Q. Y bueno, ya más adelante se va a poner más divertido cuando podamos realmente controlar la duración de las notas y la dinámica, lo que es la envolvente de amplitud y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Simplemente es agregar un mecanismo. Ahora, la cuestión con este mecanismo es que depende, sí depende de la función draw, porque todas las funciones de interfaz de processing se llaman después de que se llama la función draw. Entonces, pues básicamente digamos, tenemos, las notas se producen de esta manera, sincronizadas con la frecuencia de la función draw, y no se puede de repente a la mitad de una actualización de la pantalla producir una nota nueva o algo así. Entonces, ya a la hora de implementar, por ejemplo, un secuenciador más sofisticado o algo, hay problemas. La manera en que lo hicimos, de hecho, es más correcta, ¿no? Cuando hicimos esto del amplificador con secuenciador, ¿no? Entonces, bueno, básicamente son cosillas ahí que le podemos ir metiendo a los programas, ¿no? Eventualmente, a ver si en una clase por ahí vemos la librería Control P5 para implementar ya interfaces más formales, ¿no? Con barras de deslizamiento, botones y ya cuando tengamos muchos parámetros que controlar en un sistema,
pues sí vamos a necesitar una interfaz más sofisticada que simplemente mover el mouse a un lado o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos viendo ahí poco a poco, ¿no? Ok, ¿más preguntas por ahí? Última pregunta. No hay preguntas, perfecto. Todo se entiende súper bien. Bueno, pues vamos a terminar aquí. No avanzamos en términos de las prácticas, pero bueno, creo que fueron interesantes ahí las dudas que surgieron. Y ya la próxima semana empezamos a trabajar ya con modulación, ¿sí? Ya que hayamos visto lo de modulación, ¿sí? Creo que ya podríamos empezar a pensar en los proyectos finales, ¿no? Todavía falta mucho, o sea, en realidad lo que hemos hecho hasta ahorita es muy simple, muy estático, por decirlo así, pero ya viendo 2, 3 cosas de modulación, podemos pensar en el proyecto. Yo calculo que para mediados de noviembre ya podemos dejar el proyecto, ¿sí? Y lo bueno es que tenemos hasta mediados de enero, ¿no? Más o menos para entregarlo. Entonces serían un par de meses, mes y medio si quitamos las vacaciones. Y es muy buen tiempo para hacer un buen proyecto, ¿ok? Entonces, bueno, terminamos por hoy. Ya está pendiente la siguiente práctica, por supuesto es de aquí a una semana, entonces las dudas las podemos ver todavía el próximo lunes, ¿sí? Vayan intentándole la práctica del oscilador para que el lunes salgan todas las dudas que haya por ahí. Y bueno, cualquier otra duda que salga antes del lunes la podemos tratar por correo, ¿ok? ¿Sí? Entonces terminamos aquí. Sí, por nada, déjenme cerrar.